hablar de China. Estoy aquí con el clan del rollito de primavera y vamos a repasar todo lo que ha sido 2022 y a ver qué nos depara 2023 de cara a la economía del gigante asiático. Empecemos. Buenas tardes, estimados todos. ¿Cómo estáis? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Estamos con Resgro Stocks, Manu Yondelis, Blondin y el joven Mano Floja, grandes usuarios de Discord y muy conocedores todos del día a día de la economía china. Entonces, bueno, ¿qué os parece? ¿Qué tal, qué tal ha sido el 2022? ¿Cómo estáis después de este 2022 chino? ¿Cómo os ha dejado? Yo creo que depende mucho de los activos que tuviera cada uno, ¿no? Me parece. ¿Cómo lo vivió? Un poco. Ha sido complicado. Pero fue complicado, sí. Creo que fue movido a nivel mundial entre lo de Kazajistán, lo de la invasión, todo el tema chino. Fue un año muy movido. Oye, Mano Floja. Yo lo definiría como intenso. Sí. Intenso, sí. Oye, no me puedo quejar, pero preferiría uno más tranquilito para el que viene. Te voy a decir dos cosas. Me gusta mucho tu avatar, Mano Floja, ¿eh? El super chi. Gracias. Y segundo, ¿qué hace un chico joven como tú metido en inversiones asiáticas de esta? O sea, ¿cómo has acabado ahí en China tú? Pues básicamente yo ya hace 3 años o así decidí que quería ser veterinario de caballos. Y como es un sector muy cíclico y vi que la economía española, por así decirlo, no está muy sana, pues entonces vi que me iba a interesar más meter todo lo que pudiera ganar, todo lo que pudiera rascar de veterinario, pues al final en un país que tenga más futuro. Ya. En negocios que ya que estamos baratos. Pues me parece muy inteligente por tu parte. Voy a poner la presentación de fondo y empezamos la charla así más en serio. A ver. Desde el principio. Tertulias de Discord, China 2023. ¿Vale? Vamos a tratar el sector inmobiliario, las fregonas, servicio a la propiedad, Consun, que es una idea de inversión muy interesante para el próximo año, encierros COVID, ha sido bastante un calvario esto, y bueno, vehículos eléctricos, que a mí me ha llamado mucho la atención el crecimiento de este año en China, y bueno, después hablamos un poco de ver vuestras perspectivas de cara a 2023, ¿vale? Vamos a empezar. Blondin, tú eres de aquí el gran Dico Johnny de las matrices. Gran noticia de, creo que es de hoy, ¿eh? Esto o es de hoy o es de ayer, ¿eh? Sí, esta mañana. Es en pantalla, ¿no? Sí. Esta mañana, ¿verdad? Esta mañana, sí. Una cantidad monstruosa ya de dinero, ¿eh? 130.000 millones de dólares, ¿eh? 130. No está muy lejos de la deuda completa de Evergrande, más o menos. Pues sí. Cada uno barriendo para su casa. Claro. Pasa que, como puedes ver, José, no está Evergrande en la lista, ¿eh? No, yo creo. Yo lo hemos hablado en el canal de Discord. Me parece que le van a apoyar a los que hicieron las cosas medianamente bien. A los que se vieron afectados a nivel operativo de manera temporal y en gran parte por efecto rebote de los problemas del sector, pero que medianamente tenían ordenadas las cosas. Que tiene su lógica, ¿no? Por otra parte. Claro, porque ¿qué vas a...? Exactamente. Que se queden, que sigan el negocio los que hicieron las cosas bien. Eso es. A ver, ya no solamente la cuestión de lógica, es que el Partido Comunista o el gobierno lo dijo así, o sea, los avisó en 2020, tenéis que hacer esto, si no lo hacéis, pues vamos a crujir, y en 2021 les crujieron con las 3 líneas rojas. Sí, el tema que las 3 líneas rojas era, bueno, estamos yendo un poco para atrás, pero era
era como un filtro extremadamente exigente, porque después Sí. cuando mirás los balances y los flujos de caja anuales de cada una, la gran mayoría tenían una dependencia completa de lo que generaran con las ventas del momento. Había mucho apalancamiento y mucha necesidad de vender rápido para poder cubrir los costos de corto plazo. O sea que en realidad casi ninguna hizo las cosas bien. O sea, creo que hemos buscado desarrolladoras sanas y hemos encontrado, no sé, creo que una o dos que más o menos Sí, estuvieran no muchas, median. no muchas, no No, muchas. muy pocas. A mí una cosa, que vosotros que seguís algunas matrices, me llamó mucho la atención Longford, la machacaron y Longford cumplía con las 3 líneas rojas y tuvo unas bajadas y sus bonos también brutales. Y aquí la tenéis, está en la listilla de bendecida. Es que el Ahí, tema era que los compromisos de corto plazo que tenían que implicaban salidas de efectivo, necesitaban sí o sí entradas de efectivo de corto plazo. claro, Capaz que una empresa no tenía mucha deuda, pero tenía muchos vencimientos concentrados en el corto plazo. Entonces sí o sí necesitaban ya para el corto plazo. Y después capaz que la deuda no era era monstruosa. monstruoso. Mm. Sí, O capaz pero que los no. pillaron con los pantalones bajados bastante. Sí, totalmente. Pues sí. Mm. Bueno, oye, aquí tenemos gráficas de nuestro gran Blondin, ¿eh? Este material está de acceso libre en Discord y es una labor brutal que ha hecho nuestro compañero. Y pues aquí tenéis, las ventas parece que se están estabilizando, bastante por Sí. debajo de donde estaban, pero la tendencia esta de estar un 50% por debajo parece que va consolidándose, que no va a menos. Ujú. ¿A ti qué te parece, Blondin, que eres el que más ha trabajado este tema? Sí, sí, exactamente. A ver cómo acaba el año, que normalmente pega una remontada y el mes de diciembre suele ser muy bueno. Yo creo que puede ser un buen indicador, ¿no? Porque se ve muy claro que de 2018, 2019, 2020 fue aumentando y luego de repente se ha caído, pero la estacionalidad más o menos se respeta. Entonces probablemente vaya para arriba. Yo creo que podría ser un signo bastante claro de que estamos volviendo. Si acaba el mes, o sea, acaba el mes de diciembre en 80 o 90%, yo creo que sería muy buena señal. Estuve revisando la tabla de ventas que tienes ahí en el Discord de las matrices y el mes de septiembre fue muy duro, ¿eh? Sí. Muy duro, ¿eh? El mes de septiembre ves cifras de ventas muy, muy bajas, porque claro, es un 50% respecto a las ventas de septiembre de 2021, entiendo, ¿o no? El 100 es la media total de Media total. sí, Bueno, entonces mejor. de Entonces todos los mejor. datos. Entonces mejor. Pero vi los de Agile, por ejemplo, que es la que más sigo, y fueran muy, muy malos. Pero bueno, al menos los precios por metro cuadrado, oye, han bajado, pero se puede ver en la siguiente tabla que se están manteniendo bastante, el precio. El precio lo Sí, están el precio no aguantando. Sí, estaba aguantado. Para mí lo central también es pensar que hay un problema. Obviamente la economía china por el tema del COVID y todo, bueno, ya lo iremos viendo, pero se desaceleró un poco, se está desacelerando, está claro, pero no se está desacelerando con caídas del 40%. No. Me parece que hay un tema puntual del sector que se irá, como dijimos recién, se irá limpiando, y acá lo que hay es una pérdida de confianza en relación a las constructoras. La gente no va a ir los chinos no van a ir a comprar y a poner platas con el fantasma de que quizá están comprando y no le entregan nunca la vivienda. Por eso el gran lema del tema del gobierno en relación a la crisis inmobiliaria es que hay que garantizar la entrega, porque lo que tiene que haber es recuperación de la confianza, si no, o sea, Sí, no es generalizado en todos los sectores esta caída de la actividad con este nivel. Hay un tema acá puntual por el lado, problemas del lado de la oferta que han repercutido en la demanda. En la medida que la oferta se ordene, va a ir apareciendo de nuevo la demanda, me parece a mí, ¿no? sí, es que yo en creo eso. que- Di. perdón, Habla tú. en las,
datos de venta, aquí estamos viendo en la tabla de la izquierda la media de todo el sector, pero hay unas constructoras que lo han sufrido mucho más que otras. Entonces, Claro. es esto que dice José, ¿no? Que a lo mejor UXU, por ejemplo, está vendiendo más o menos lo mismo que hace un año. Entonces, no ha debido haber pérdida de confianza en que esa empresa vaya a acabar las construcciones que tienen en camino. Pero, sin embargo, hay otras que están hechas polvo. Y es que nadie se fija de ir a comprar una vivienda a esa constructora. Sí, pero en eso el partido ha sido muy claro, ¿eh? O sea, los pisos se van a acabar todos. Lo que pasa que, por ejemplo, las que están más endeudadas les van a dar lo justo para que acaben los pisos y nada más. Mientras que una constructora sana pues seguirá pudiendo comprar alguna tierra, arrancar proyectos nuevos y demás. Yo creo que esa va a Sí, ser bastante... o seguirá en pie, que no es poco premio para toda la situación que se generó. Sí, sí, pero... Didi. Y algunas va a haber, yo creo que va a haber más, no solamente les van a dar créditos, sino van a empezar, o sea, a Gil, por ejemplo, ha hecho una ampliación de capital esta misma semana, Sí. y yo creo que va a haber más movimientos así, de que entre alguna empresa pública en el accionariado de estas empresas constructoras. Eso seguro. Igual al de Ashhill no se sabía quién era, ¿no? El que compra la emisión. No, de Agile no ha salido todavía aquel lado, no era muy grande, era como un 7% aproximadamente. Sí, y en relación a lo que debe, era muy poco. Ese es el tema. Sí, era poco. Sí, Pero, por sí. ejemplo, en Central China hubo una ampliación creo que fue a final de agosto o principios de septiembre, y fue una cantidad bastante considerable, y además emitió unos bonos garantizados con más acciones que si no las pagan, creo que es dentro de un año cuando tiene el vencimiento, un año y medio, prácticamente van a perder el control de la empresa. Ah. Bueno, es que eso puede pasar perfectamente, ¿eh? Que Y algunas... quería, acá no llego a ver bien la imagen en el cuadro de la derecha, pero la que está más a la izquierda es Shanlord. Sí, Jan Lord, sí. Esa es la que cotiza en Singapur. Esa era una de las pocas que tenía bastante ordenada el balance, ¿no? Pues mira, ya ves. Han vendido carísimo. Claro, ¿están vendiendo en Singapur o qué? No, esa vende en Cotiza. China, pero cotiza en Singapur. Cotiza en Singapur. Pero tenían un balance bastante sano, por Pues decirlo sí. de alguna manera. Mayormente va a ser eso, ¿eh? En algunas entrarán empresas públicas al accionariado y en otras, pues en plan como Evergrande, las irán desguazando. Ahora te quito un terreno que no has construido, ahora me quedo esta promoción que tenías no sé dónde. Irán haciendo así. Y eso es lo que parece que está pasando, porque realmente caos, ni bancarrotas mortales, ni nada de eso, no ha pasado nada de eso. Ujú. Eso han esquivado, que al principio parecía algo que podía llegar a pasar. Bueno, Sí. vamos a pasar a las fregonas. Remontada del ETF, Blondin. Sí, señor. Remontó, en noviembre. La Juanitada de noviembre. La remontada de Juanito, Hostia, Sí. a ver, esto tiene muchísima amiga, O sea, es muy fuerte que las fregonas la hayan hecho peor de media que las matrices, O sea, aquí ha habido un castigo durísimo, Esto ha sido muy, muy bestia, y quien haya entrado fuerte justo abajo puede tener una revalorización brutal ya. Sí. Sí, bueno, Sí. ya la tiene, porque se ha subido en muy pocos días. Por ejemplo, a Living subió un 100%, de 5 a 10. Bueno, en 4 y pico, Excellence no anda muy lejos también. Sí, estuvo en 2 y ahora está en 3.40 3.40 cerró. o algo así. Sí, han tenido un rebote muy fuerte, pero ostras. Porque claro, es que vamos a entender que el mercado estaba descontando que podían ser saqueadas todas las Sí. fregonas por su matriz, sin mirar que algunas ni siquiera tenían una matriz o que su matriz no estaba en apuros, nada. Las han tratado a todas por igual. Bueno, no, a todas por igual no, que por ejemplo, si miramos Excellence, desde que la conocimos más o menos habrá bajado apenas un 50 y algo %, y Caixa, por ejemplo, lleva un 90,
Un 90 desde que la conocemos. Que más o menos empezamos a hablar de Caixa cuando estaba en 20 y bajó hasta 2. O sea que por igual no, pero las han castigado mucho. O sea, de hecho, sí, habla. Hubo una semana que se juntó el tema generalizado inmobiliario, el tema de que, no sé, parecía después del Congreso del Partido Comunista, parecía que China invadía Taiwán en unos días y que las acciones, todas las empresas chinas las iban a expropiar, nos iban a expropiar las acciones. O sea, fue una semana de pánico generalizado en el mercado, pánico total. O sea, que parecía que China iba a ser la nueva Rusia, ¿no? Se respiraba el ambiente de que, bueno, olvidaros de vuestras acciones porque ya no las vais a ver. Era un poco eso, y al final hasta te lo creías y todo, ¿no? Bueno, en Twitter yo no me lo creí. No, a ver, no tenía mucha lógica, ¿no? Yo, vamos, no sé. Siempre saco lo mismo que, no sé, igual es muy exagerado, es un ejemplo un poco raro, pero las ventas de Apple en China son tremebundas, o sea, son muchísimo más grandes que en Rusia. Entonces, empezar una guerra de ese tipo en el cual ya cerramos mercados entre China y el resto del mundo es bueno, apaga y vámonos, o sea, no sé. No, Europa ya ha dicho que nanay de la China, nunca mejor dicho. Y fíjate, cerrándonos a Rusia, ¿cómo lo estamos pasando? Imagínate si ahora con China hacemos lo mismo, no sé. No le veo. Europa ya ha dicho que ahí no va a ir, o sea, que no va a seguir. Que no cuente con su espada. No, que no cuenten con ellos. Esto es muy. A ver, me va a ser una cosa muy clara, ¿vale? O sea, yo cuando tuvimos el tema de Rusia, había unos tanques, había unas tropas en la frontera, había toda una serie de cosas que te hacían. O sea, son hechos, ¿vale? Pero la gran bajada post Partido Comunista, post Congreso, fue todo palabrería de prensa. Si tú mirabas el fondo de lo que estaban diciendo, eran todas suposiciones. Sí. Yo creo que un buen porcentaje de la baja fue por la escena esa en que lo levantaban a Hu Jintao. Sí, yo me miré la escena y trataban a un señor mayor con Alzheimer con mucha educación para que saliese de la sala porque era un señor mayor con Alzheimer. Sí, pero era una escena era una escena que claramente querían que se viera, ¿no? Porque yo creo que hubiera sido fácil que no se produjera o que no se llegara a grabar. A ver, igual Chi ha estado comprando el dip. ¿Sabes? Igual hizo una táctica para comprar el dip. Pero a mí lo que me llama la atención es que, a ver, ese tipo de cosas, el que invierte en China hace 1 año, 2 años, ya hemos visto de ese tipo. O sea, hemos visto, o sea, teniendo las propias cotizadas, han pasado por situaciones mucho más que la verdad que a mí me pasa de que miro eso y digo, no, miro para el costado y veo gente con pánico y digo, pero ¿qué es lo que les asusta? O sea, si hay cosas. O sea, nosotros, el CEO de Tianli estuvo 2 meses que no se sabía dónde estaba. O sea, es como que, claro, hay gente que. A partir de ahí todo bien, ¿no? O sea, claro, si esa es la vara de medir, ¿no? Lo están invitando al señor a que se retire de una reunión y listo, ya está. Y no lo llevan a la cárcel ni nada. Claro, encima peor, ¿no? Encima no lo metieron en la cárcel. No, además es un señor mayor que debe tener algún problema de alguna enfermedad degenerativa. Pero la cosa es. Si no se hubiera puesto a gritar, además, hubiera dicho algo, qué sé yo. No, la verdad que no pareció una escena como para el pánico que se generó. José, cuando lo de Evergrande está en su punto álgido, que aún no había garantía ninguna, aparte de la intuición que pudiese tener un otro de que el Estado iba a entrar, iba a poner orden, iba a quedarse con activos, dar crédito para terminar los cuando en noviembre del 21 o principios del 22 yo te podría entender que se pudiese un desplome muy fuerte, ¿vale? En el sector y en la bolsa china, pero en noviembre del 22, cuando ya había sobre la mesa un montón de indicadores y de declaraciones diciendo que iban a hacer tal y cual, pues cuánto, sinceramente fue un aprovechar para asustar a la gente. Supongo que mucha gente ganó dinero ahí. Sí, uno a veces ya esos idas y venidas del mercado, uno termina pensando que se hacen a propósito
y que hay gente que gana con las comisiones, y en el medio termina perdiendo el que vende en el medio del pánico. Bueno, que no Obviamente está no bien quiere informado. o que no está bien informado. Porque, a A ver, ver. vos estabas diciendo recién, creo que la última vez que hicimos un video sobre fregonas, analizamos el mercado y cómo veíamos un poco todo, y ya habíamos hablado de que se empezaban a ver estas intervenciones. Pasa que ahora están mucho más fuertes. Claro, es que, a ver, vamos a ver, sin el trabajo que has hecho tú, el trabajo que ha hecho Blondin, la búsqueda que ha hecho John Delis para encontrar, por ejemplo, Excellence, que es una fregona de lo más seguro que hay dentro del sector, hombre, la situación era muy distinta, ¿eh? Pero claro, si tú me estás colgando en la revistica que el gobierno va a hacer no sé cuántos. El Blondin pone las ventas y ves que, hombre, sí, están bajando, pero a ver, tampoco es ninguna, ¿sabes? No es el fin del mundo, en plan, están cerrando todas en masa ni nada por el estilo. Bueno, Entonces, quizá es el gran tema el gran tema cuando uno invierte es tener la información necesaria, el tiempo necesario para estar informado de algo, y creo que este tema no era la excepción. no. Bueno, aquí soy muy clave, ¿eh? Si no te cagas encima. Sí. Hombre, porque la presión Qué mediática gráfico. era grande, ¿eh? La presión mediática Sí. era grande. Ujú. Pero vamos a repasar un poco del ETF de las fregonas. Chinguier se la ha sacado, ¿eh? Chinguier ha pasado toda la parte Ah, más sí. terrible sin apenas moverse. No, y no debe ni haber operado esos días. Sí, No sí. mucho, no. O compraste Pero vos nada más. yo compré algunas. Pero bueno, a ver, es que claro, es una empresa coño, que tiene más dinero en caja de lo que vale por market cap. O sea, y además es que trabaja en el sector comercial. ¿Qué le vas a decir a la pobre Shinji? Bueno, Ujú. ahí está, lo ha hecho muy bien. Y luego, pues, Alibin y Excellence han sufrido más, pero también han rebotado con muchísima fuerza. Kais ha rebotado mucho también, que no forma parte del ETF, nunca ha sido de nuestras preferidas. Pero claro, es que Caixa queda un largo Bueno, camino ahí, ¿eh? tiene sus motivos que no esté dentro del índice. Claro, tiene sus motivos, sin duda. Bueno, vamos a seguir, que si no nos alargamos mucho. Esta la gráfica de comparativa, ¿eh? De la fregona con su matriz. Veis que a Living y a Gile más o menos lo han hecho igual, más o menos, pero en cambio Xinzie sí que a la fregona la ha hecho bastante mejor que la matriz, lo cual es lo lógico, aunque tampoco, es que es otro caso de que no es realmente matriz. Shenzhen no es la matriz, Shenzhen Tienen el mismo controlante. no, o sea, sí, a ver, Sí. la hija del dueño de Shenzhen es la mayor accionista de Chinguier. Claro, es como el estilo de Excellence, que la constructora no es matriz, sino que lo que tienen es el mayor accionista es el mismo. Sí, pero en este caso ni eso, porque es la hija, Ni no siquiera la misma persona. pero son familia, ¿eh? O sea, a ver, Uh-huh. hay relación, pero son familia. Bueno, ventas. Excellence, bien, ¿eh? O sea, tiene mucho mérito, ¿eh? ¿Estáis ahí? Sí. Es que había como un... Sí, había un ruido de fondo. Lo que pasa es que yo creo que era de José, me parece. ¿Y se ha caído José? Vale, no, ya está. Nada, era un estoy, pero creo que es mi compu, así que vale, me voy a ir muteando. Vale, sí, ok. Vale, hay un ruido de fondo, sí. Vale. Excellence bien, ¿eh, John Delis? Sí. Bueno, a ver si la acción acompaña un poco, pero se ha quedado un poco rezagada. Es verdad que comparándolo con Alibin, ¿no? Es que el subidón de Alibin ha sido tremendo. Ha sido el que cogiera el dip, vamos, enhorabuena. Yo puedo comparar algunas pocas, pero claro, eran pocas porque no me da tanta seguridad como Excellence. Yo no me atrevía, yo no compré. O sea, estaba más por intentar ampliar Excellence, pero al final la verdad es que, siendo sincero, me veía más confiante con Consum que con Excellence. De cara a ampliar, me refiero. Claro, bueno, en los peores momentos me veía, no sé, me veía más confiante de ampliar Consum.
Y al final A mí se me quedó... ayudó mucho José con Aliving. Yo Aliving, Sí. como todo el mundo, tuve miedo, ¿no? Pues, bueno, Mm. miedo tampoco, desasosiego. Sí, sí. Desasosiego. Simplemente Y, verlo menos claro que Excel, ¿no? Al final había claro, cositas que no te gustaban no, tanto. ¿sabes qué? Claro, ¿sabes qué pasa, John Delis? Que Excellence está impoluta. O sea, Sí. Excellence tiene una pega. Ni está muy implicada en el mobiliario, ni tiene el mismo dueño que la matriz, ni ha hecho nada raro con las cuentas, nada. Es impoluta. Entonces, también el mercado la ha castigado menos. Pero a Living, la matriz está bendecida, pero por los pelos. Sí. ¿Vale? Ha pasado el corte, pero no le ha sobrado nada. Pero yo a Gilles me la estudié bien y bueno, bien, me alegro y está bien, pero fue justito. Y después Aliving sí que ha hecho, le ha puesto varios dinero en garantía o le ha dado un crédito, una parte de la caja monstruosa que tiene, una parte, no se ha perdido, está ahí y cobrará interés y tal, pero no está impoluta como Excel. Entonces, había un riesgo mayor y si la situación no se arreglaba de golpe como ha pasado, el mercado la hubiese tratado peor, mucho peor. Entonces ahí, por eso no aproveché para ampliar mucho Aliving. Pude comprar algunas, pero no muchas. Ahora bien, el trabajo que hizo José siguiendo la empresa, donde dejó la información en la revista de cómo la empresa se ha metido muchísimo y se ve en el gráfico, si os fijáis, City Services, trabajos públicos, servicios a la propiedad, pero para empresas, para entidades públicas. Se han volcado en eso, se están viendo los resultados y es una cosa que una fregona más pequeña no puede hacer, o bueno, puede hacer, pero con mayores matices, y que, oye, empieza a ser un porcentaje importante del negocio y que da mucha seguridad. Entonces, a mí me gustó eso y dije, venga, vamos a darle un punto de confianza porque le están haciendo bien y porque otras fregonas más pequeñas no pueden hacerlo, esto creo yo. Sí, yo creo que tanto esta pata de negocio de City Services, que es básicamente agua, alumbrado público y cosas por el estilo, Sí. junto con la parte de hospitales y cuidados de ancianos, yo creo que toda fregona que se meta ahí claramente, porque otra cosa es decirlo de boquilla, pero luego ver los números y no han hecho nada, se tiene que ver reflejada en los reportes de cada semestre que se muevan, ¿no? De alguna manera, ¿no? O que compren servicios, o sea, que compren, que accedan a contratos Empresas. o cosas así, porque yo creo que por ahí puede ser una manera de salvar los muebles cuando vengan mal dadas en la parte inmobiliaria, ¿no? Sí, que es bueno da mucha tranquilidad al accionista tener un pipeline diversificado, más que nada, no depender solo de un sector. Tampoco sería bueno que solo trabaje para servicios públicos, porque necesitas saber, ¿no? No, a mí casi me gusta más la parte de cuidado de ancianos y tal, porque creo que ahí sí que hay un nicho muy grande y que va a crecer un montón. O sea, yo no sé cuánto más va a crecer el volumen de pisos, pero la parte de cuidado de ancianos es inevitable, o sea, es algo inevitable. El que vaya a crecer el número de población, yo creo que eso va aparejado con que los países menos desarrollados se vayan desarrollando, implica un aumento de la edad media y eso, sí o sí, me redunda en que hacen falta más cuidados de ese tipo. Con lo cual, meterse en ese negocio me parece muy bueno. Y eso lo veremos también con Consum, Sí, muy beneficiada de ese envejecimiento. Y también algo más de lo anterior, que obviamente, como decíamos antes, lo que hay que ir haciendo sí o sí es seguir los números que van entrando. Sí. Claro. O sea, no hay que dejar de ver las cajas, de ver los flujos de caja operativos, si los ingresos se hacen caja o no, si se cobran las facturas. Si se cobran las facturas, si las cuentas por cobrar de repente tienen provisiones gigantes, o sea... Sí, no, hombre, aquí hay mucha tela que cortar en ese sentido. Claro, estamos en el medio de la película, o sea, falta mucha película todavía acá por delante. De hecho, si no nos han crujido, es por haber estado encima del tema, que tú te despistas con las fregonas en 2021 y te meten un menos 90% y te quedas tan ancho, o sea, de hecho ha pasado a mucha gente. Sí.
Solo que nosotros saltamos del barco antes, porque vimos cosas raras y aquí no, y aquí tampoco. Sí, es que yo creo que sin duda una de las claves, al menos para no terminar en un -80 o -90, era mirar los flujos de caja y ir viendo cómo iba eso. Sí. Porque si no, era muy, muy complicado. Y bueno, para Sí, terminar esto. La verdad es que no, simplemente que la verdad es que no lo ha puesto en cierta manera fácil las empresas, ¿no? Porque nos han ido dando píldoras cuando no era de una cosa de otra, en plan de, bueno, chico, no te metas aquí, ¿sabes? Claro. Te puedes haber metido en un principio porque creías que era una buena opción, pero los reportes eran, a veces eran la prueba del algodón, ¿no? Entonces era, bueno, pues te sales y ya está. Sí. Sí, porque, a ver, es que han sido cosas feas, eso se ha visto y ya está, pero hay que estar encima. Una Sí, cosa, antes de... yo creo que cuando uno lee el reporte y de repente ve algo que le hace ruido, no hay que mirar para otro lado, por más que uno le tome cariño a las empresas a veces. O sea, si uno ve que hay algo que hace ruido, no dejarlo de lado. O sea, hay que prestarle atención y tenerlo muy en cuenta. Oye, estoy contento porque como seguí la estrategia de diversificar y luego eliminar a las que lo hacían mal, yo creo que al final esto va a terminar siendo una gran inversión dentro de un par de años o 3. Si todo va bien, puede ser un... Pero ya te digo, a ver, hubo un momento en 2021 y 2022 que si no vigilaste, te destrozan. Una cosa, antes de pasar a Consum, oye, tiene mucho mérito que tanto Excellence como Aliving el primer semestre de 2022 mejoraron al primer semestre de 2021, ¿eh? Sí. O sea, esto es muy importante, ¿eh? Aunque en el caso de Aliving fuese algo peor el primer semestre de 2022 que el segundo semestre de 2021, haber mejorado el primero tiene mucho mérito, ¿eh? O sea, es una cosa muy a tener en cuenta. Sí, además Es una compensaron la barbaridad. bajada de non-property, la compensaron porque ahí es donde más castigo iban a recibir y recibió y lo compensó bien con las otras patas, la verdad. Sí, aumentó el VAS, aumentó el City Services y bueno, pues muy bien, la verdad, tiene mérito porque hablamos de que ha sido un frenazo muy bestia del sector. Entonces conseguir, a ver, que era lo esperado también, hombre, la tesis decía esto, o sea, las fregonas en principio que se acaben, mientras se acaben los pisos, pues deberían seguir generando buen negocio. Pero bueno, vamos a seguir con Consum, venga. Oye, me estoy escuchando a mí mismo. Sí, Creo que es el de Blondín. Blondin, posible. ¿qué estás haciendo? ¿Qué andas haciendo ahí? Nada, a ver que me registres. A ver, las dos noticias, bueno, dos de las noticias más interesantes de este año de Consum. Por un lado, la nueva planta que se ha puesto en marcha, que bueno, casi va a permitir casi doblar la producción, sobre todo del producto estrella. Y después, la OPA fraude. La OPA que nunca llegó, pero bueno, que estuvo ahí, estuvo sobre la mesa, ¿eh? Oye, Blondin, una cosa, ¿puedes mutearte mientras no hablas para que no se escuche mi voz 2 veces? Sí, claro. Mejor. Bueno, ¿qué os pareció todo de la OPA? Fue una pena, ¿eh? Pues sí, fue una pena. Pero bueno, porque además al final lo que nos quedamos con toda la jugada es que el resumen final es que nos quedamos sin dividendo. O sea, es muy triste, pero bueno. Y sin Y sin recompras. recompras, sin nada. O sea, perdimos ahí como un trimestre más o menos, creo que ha sido. Pero la empresa dijo expresamente que no iba a repartir por esto. No lo dijo expresamente, pero se entendía que lo cancelara porque si no, ¿por qué? ¿Por qué canceló el dividendo? No, yo lo que me acuerdo que leímos el otro día era que el del primer semestre canceló el dividendo por una cuestión de cómo veían la economía china y que en realidad como que lo acumulaban para el dividendo anual. Ya, pero Eso es lo si el negocio te está yendo bien y los números que estás sacando son buenos, además tienes una caja tremenda, yo qué sé,
No No, sé, que no repartan no tiene explicación. no tiene Que explicación. que no estén recomprando en este momento tampoco tiene explicación. El Tampoco tema tiene es que acá explicación. Por eso digo, como tenemos una empresa que pararon. tiene un producto genial, de necesidad básica, que tiene marca, que ya sabemos, o sea, ya la empresa es buenísima, pero tiene esas cosas Ya. a veces tiene esa cosa de que tienen mucha caja y no la terminan de usar, pero sí hemos visto para atrás que la han usado porque sí han hecho recompras en otro momento y han repartido Sí. dividendos también. Claro, por eso digo que cuando pararon las dos cosas, fue justo cuando salió esta operación. Entonces, no sé, es por tratar de encontrar una explicación. Porque yo, sinceramente, bueno, no pierdo la esperanza, la verdad, de que en diciembre hagan un rush final con las recompras. Y Porque lo lógico sería como mínimo que con el resultado anual repartan un dividendo similar al del año anterior. otros años Sí. con las recompras han sido así. Unas pocas al principio de año, o más al principio, en la primera parte del año, y luego la segunda parte en noviembre y diciembre. Entonces, confío en que, y más si la bolsa va bien, no sé, que se vean un poco con más ánimos de hacer esas recompras. Es que si no, no lo entiendo, la verdad. Pero también te digo que no lo entiendo de ninguna empresa. O sea, tampoco lo entiendo de PACS, ni de. O sea, es una tónica general que Son te muy fastidia. conservadores, son muy conservadores. Sí, sí, No sí. quieren depender de la deuda, que tienen que tener sus ahorros y es otra mentalidad, es una mentalidad asiática que quiere tener caja. Y bueno, Yo Sí, me hay que acuerdo que decir una que vez reparten, ¿eh? Tampoco, o sea, a ver, algo reparten de dividendo, tampoco sí, está sí, tan sí. nada mal. yo me Lo que acuerdo pasa que que una mm, vez hablaron creo que Raúl había hablado con Geo, no me acuerdo, o si el Capi, mm, y cuando le preguntaron por qué no recompraba más, el de Geo como que le contestó, ¿para qué vamos a recomprar si después el mercado te la manda de Ya, nuevo al mismo sí. valor? Mm. O sea, nosotros recompramos, sube un 10%, mañana cae un meteorito en no sé dónde y baja otro día y vuelve al mismo valor. Entonces como que decía, ¿para qué vamos a recomprar? Y yo creo que un Sí, poco deben pensar un poco así. sí, sí, sí. Yo creo que posiblemente porque entender un poco las recompras, aunque no es una cosa complicada, es un tema culturalmente que requiere cierto esfuerzo, ¿no? Porque el dividendo es fácil de entender. Yo recibo un tanto por ciento y ese dinero me llega a la cuenta. Pero las recompras, pues es como una segunda derivada que aunque no sea complicada, puede costar de ver, ¿no? Entonces, es la única explicación que sa- encuentro, que no haya mucha tradición ¿sabes y qué no vean. pasa? Que creo que también puede pasar. A ver, yo creo que, por ejemplo, si Lockheed Martin o Apple eh, tienen un programa de recompras, los analistas que siguen esas empresas en sus valoraciones tienen muy en cuenta esas recompras todos los años y cada año pues miran el retorno por acción y demás y tienen en cuenta eso. Pero una empresa pequeña, asiática, que no conoce ni Cristo, pues puede ser que en un momento dado, pues claro, tú has hecho tus recompras y te encuentras la sensación de que al cabo de 6 meses está la acción igual o por debajo de donde estaba. Pues Y recompras más. Si es que no, tampoco. ya, ya, Es Sí, que ya, igual pero les molesta. O sea, sí, les, sí. también me parece que el planteo nuestro tiene como una trampa desde el principio. Porque si Consum repartiera dividendo periódicamente y recomprara sistemáticamente, no la estaríamos analizando, porque en vez de valer 3,20, Ya, no sé, valdría $10 de Hong Kong y nunca lo hubiéramos visto porque ni nos hubiera salido en los screeners, sí, porque ya, valdría 10 años de ganancia. No la claro, estaríamos ni hablando de ella. claro. esa Está es otra acá. cosa que no entienden también los asiáticos con el dividendo. Que el dividendo, eh, cuanto más sagrado sea, más peso va a tener a la hora de valorizar el precio de tu acción. Es decir, cuando un inversor por dividendo mira para atrás y ve 12 años con un dividendo estable o creciente, tiene una confianza y está dispuesto a pagar un múltiplo. Pero si mira para atrás y ve que de los 12 años ha habido 3 en los que no ha habido dividendo, entonces es otro múltiplo que está dispuesto a pagar. Ujú. Y ellos creo que no tienen eso en cuenta. Cuando hay un poco de lío o cualquier cosa, lo retiran, luego puede volver y hemos visto dividendos gigantes, especiales. Dividendo especial en Cango, por ejemplo, del no sé cuántos por cien. Eso lo hacen también. Cuando es 1000 veces mejor tener una cosa regular y creciendo y que va creciendo poco a poco.
También hay que ver, ¿no? No digo que sea el caso, pero también pensemos, esta empresa acaba de abrir una planta nueva que va a aumentar la producción y si están guardando el efectivo, porque esto está creo que estaba en Xinjiang, o sea, capaz que están guardando el efectivo y tienen pensado hacer una planta igual, pero al norte de China, y otra vez van a aumentar un montón la producción, o sea, no sabemos qué tienen en la cabeza, capaz que están guardando el efectivo para terminar ampliando la producción. Y ahí sí, si me das a elegir entre dividendo y recompras y hacer otra planta igual que termine aumentándote la producción y las Eso está ventas. claro. No creo que hagan otra. Acaban de abrir una planta gigante, no me jodas. Bueno, pero ¿y por qué no? Sí, sí, pero si tuvieras que elegir, yo también elegiría, vale, estupendo, haz la planta. No me reparto el dividendo y haz la planta. El tema que son muy poco, se comunican poco. La gracia que encontramos en Momentum y en el que lo canalizamos con la revistica es que informan a veces más cosas por otros canales que por los oficiales. O sea, ese es el tema. La inauguración de la planta esta planta ya empezó a producir, pero ellos no lo informaron a bolsa, lo informaron a través de sus cuentas chinas y nosotros ya lo sabemos que está produciendo. Pero la bolsa de Hong Kong no lo sabe. Ya, pero ¿no piensas que esto realmente puede ser, o sea, realmente es una oportunidad que nos está dando el mercado en realidad? Te quiero decir, si todo esto... Yo compré la semana pasada, esta, ¿no? Sí. Por fin. Oye, pero no es recomendación de nada, ¿eh? Aquí no recomendamos obvio, no. Aquí no recomendamos nada. Tú en tu casa miras y te haces el estudio, ¿eh? Pero aquí recomendaciones nada, CNMV, no molestar. Estaba mirando los números desde el 2013 de Consum y salvo el año en el que tuvo esa fallida que fue el 2019, aún así siempre ha mantenido o ha subido el dividendo. Este año es el único que lo va a bajar, aún habiendo subido, aún teniendo beneficios récord. A eso es a lo que voy. Aún no hemos acabado el año. Aún no hemos acabado. Fíjate, espera, ahora lo voy a buscar. En el reporte del interim, el otro día lo leímos en la cocina. Ahora lo busco y lo leemos. Porque dice como que no es que no va a haber, dice que lo van a... Sí. Que seguramente lo van a acumular para el resultado anual. Eso es. Es un poco ambiguo. Yo creo que es lo que ha hecho John Ellis, que es que como hubo el lío de la OPA y tal, pues dijeron, mira, ya pagamos todo al final y listos. Porque también si estás negociando y vas a sacarle a la empresa de golpe 30 millones de euros, pues molesta, ¿no? De cara a esto que... Eso es. Bueno, por cierto, muy importante. Un momento, José, déjame un segundo. Sí. La empresa está cotizando a 3 Hong Kong dólares con 30 y la OPA, o sea, había una empresa que quería comprar el 30% de Consum, el precio al que se estaba negociando era en torno a 10 dólares y medio. O sea, casi 3 veces más de donde cotiza hoy. O sea, eso es una cosa a tener muy en cuenta porque lo que está diciendo es que no estamos zumbados, ¿no? Por tener acciones de Consum. Hay gente profesional que la valora bastante por encima de donde cotiza. José, lo que ibas a decir. Dos cosas, pero una te digo con respecto a esto. También hay en China, viste, hay muchas así tipo como asociaciones y de cosas como que otorgan premios. La marca Consum también habían presentado como un informe, valía muchísimo más de lo que vale por bolsa. Eso por un lado. Y por otro, en el reporte semestral dice textualmente, el Consejo no recomendó el pago de dividendo a cuenta para los 6 meses terminados el 30 de junio y considerará la distribución de un dividendo final basado en el nivel de dividendos en años anteriores en la reunión del Consejo que se celebrará para revisar los resultados del año que termina en el 31 de diciembre de 2022. O sea, claro. Sí, pero ahí puedes interpretar que va a tener un dividendo final al nivel de los dividendos finales de otros años, o bien que va a tener un dividendo global al nivel de los otros años. Yo espero que sea lo segundo, pero no queda claro. Va a ser lo segundo. Lo segundo, porque incluso dice a cuenta. Fíjate que dice el pago de un dividendo a cuenta. Cuando dice a cuenta quiere decir que ya está dentro de lo que sería el año. Y en todo el año pasado repartió 30 centavos de dólar de Hong Kong.
debería andar por lo mismo, eso es lo Sí, hombre, todo indica. un Después poco por veremos. encima, un poco por encima, que han vendido más y han ganado más. No tendría tampoco Sí. mucha lógica. Y la caja la tienen. Y la caja la tienen. Entonces, bueno, he puesto estos datos que compartió John Delis en el Discord para entender un poco que el producto estrella de Consum trata sobre la diálisis, sobre el tratamiento de riñón y bueno, pues ya veis las perspectivas que tiene el sector de crecimiento en los próximos años, tanto en China como a nivel mundial, ¿no? Es un dato importante porque siempre está bien, aparte de tú ganar cuota de mercado, pues que tu mercado crezca. Por eso digo que, ostras, que haya encierros o no haya encierros, me dirás tú, ¿en qué le afecta a Consum Pharma? ¿Sabes? No le afecta para nada. Y aquí yo creo que está una de las cosas más importantes, Manu. Yo creo que el hecho de descubrir que su medicamento estaba protegido por secreto de Estado, yo creo que cambia mucho la parte más peligrosa, digamos, de esta idea de inversión, ¿eh? Creo que da mucha seguridad eso. Sí, yo creo que sí. También está, aunque no tiene por qué ser fiable, pero yo no he visto en ningún análisis, de los pocos análisis que hay por ahí de Consum, que se hable mucho respecto a la patente. Y es algo que realmente en otras circunstancias sería crítico para una empresa. Pero Sí. parece como que realmente no pasa nada. O sea, la patente no... Es como si no sirviera de mucho, ¿sabes? Es como, bueno, patentamos esto porque hay que patentarlo, pero a la hora de la verdad cuenta mucha más otra serie de cosas, a menos en este sector, ¿no? En medicina tradicional china y en China. Sí. Entonces, no sé, casi le valoro más esta parte, ¿no? Lo de que se considera un secreto de Estado, que suena así muy rimbombante, ¿no? Pero bueno, es así. Hay como cuando se considera algo de secreto de Estado en China, hay como 3 niveles. No recuerdo qué nombres tenía, pero tiene como 3 niveles y en función de ese nivel tienes como 10 años de protección, 20 años o 30. Y por lo que vi, o al menos por lo que entendí en el documento, el medicamento del UCG de Consum tiene el máximo nivel. Y eso teóricamente le otorga 30 años de secreto de Estado. Buah. O sea, en principio ahí no tenemos nada que temer. Yo creo que no, pero aún así, fíjate, aún así es que casi que podría despreciarlo. O sea, podría decir, mira, me da igual. Obviemos esta parte y supongamos que sí que van a entrar competidores en el 2024. Es que da igual, tampoco, no es que A tenga ver, aquí la da exclusiva de igual. mercado. Da igual, pero no da igual. No, está claro, pero aún así, o sea, ¿sabes? Porque es un tema un poco ambiguo, que quizás puedes decir, ostras, no sé qué me va a esperar, vamos a suponer, ¿no? Porque si tiene una patente que expira en 2024, podrías pensar, ostras, en 2024 pasará algo. Ya. Aunque pasara algo, es que realmente hay otros medicamentos en el mercado. No se trata de que Consum aquí tenga la Viagra del riñón. No, o sea, Claro. hay otros medicamentos en el mercado. Él simplemente está compitiendo por un trozo más, Sí. ¿sabes? Además, es un medicamento ya barato, o Sí, sea, que se vende a precio, creo que es un precio estipulado por el Estado, ¿no? O sí. Sí, si sea, no recuerdo mal, sí. que no tienes mucho donde rascar Sí. bajando precios. En fin, esa parte está muy bien bloqueada y la empresa está cotizando. Es que fijaos, el PER al que venía cotizando hasta 2020 estuvo entre 10, estuvo a 20, estuvo a 15, de media un 12,8 de PER de los últimos años, y ahora tenemos pues a un PER 4, 4,5. Sí, claro, aquí podrías pensar, bueno, están en este PER porque ya se acabó el crecimiento, ¿no? Bueno, aquí ya todo lo que podían abarcar ya han abarcado, pero es que no es así. O yo creo que no No, es así. no, para Y nada. con la fábrica esta nueva, pues tiendes a pensar que no es así. Con lo cual, es de esperar que si la bolsa china alcanza unos niveles normales, o sea, si no vuelve a estar en la mierda en 2023, pueda volver al PER al que estaba. Y no pasaría nada. O sea, no sería. No estamos jugando aquí a que haya un re-rating de la leche, simplemente es volver a su media, porque por crecimiento lo vale, y si lo ha estado antes, pues también debería Es que, estarlo ahora. A mí me gustaría añadir sí, una opinión sobre el tema del crecimiento del mercado.
que es que yo creo que no tenemos en cuenta que la enfermedad crónica en los riñones realmente es algo que la mayoría de la gente vive con ellos sin diagnosticar. Sí, Creo que las estadísticas eran algo así como que 9 de cada 10 personas que lo tienen ni se enteran. sí, sí, Y entonces esto al final es algo que sale a relucir cuando la gente va a hacerse una analítica al hospital. Y precisamente con todos los encierros que ha habido, colapsos de urgencias y demás, yo creo que por eso además el mercado ha crecido un poquitín menos que en los últimos años. Y ha sido por eso, porque la gente no iba a hacerse sus analíticas rutinarias porque no quería ir a un hospital a contagiarse de COVID. Y puede que a corto plazo sea malo para el crecimiento, decir, oye, tenemos un año o dos que crecemos al 10%. Pero es que después de eso puede llegar un crecimiento explosivo porque la gente que ha retrasado sus revisiones 3 años va a entrar de golpe, le van a decir que tiene problema renal crónico y todos se van a inflar a comprar Y fármacos. todos a Sí. correr, ¿no? sí. Yo creo que ahí puede que haya unos años, vamos, así a ojo, con un palillo en la boca, yo te diría que igual crece un 40% de golpe cuando se acabe el problema del COVID. Sí, parece Puede bastante ser una lógico. barbaridad eso. Sí. Hombre, de momento el crecimiento no va nada mal, porque No. como podéis ver, la primera mitad del año siempre les va peor que la segunda. O sea que tienes que mirar la primera de un año con la primera del año anterior. Yo creo que esto igual debe, aunque no lo explican, yo creo que debe tener explicación por el tema de las compras centralizadas, quizás. ¿Sabes? Sí, Que el a lo Estado. mejor. Sí, Sí. Sí, que a lo mejor. comentaron unos resultados que hicieron, no sé si eran del año pasado o el anterior, que tienen mucho seasonality por eso, porque suelen acumular mucho stock para compras centralizadas a finales de año. Eso Que es. diciembre suele ser con diferencia el mejor mes. Pues ese es el tema, que ellos están creciendo bien, por encima del 10% con respecto al primer trimestre, al primer semestre del 2021. El margen El margen se aguanta como un campeón, ¿eh? O va sea, creciendo poco a poco. es Eso que tiene mucho lleva mérito. 12 años manteniendo márgenes esta empresa. Es que no se le puede pedir mucho, la verdad. O sea, márgenes generosos, o sea, son unos márgenes Sí, muy margen buenos. sano. Sí, Vamos, sí, es que es una locura, no sé. muy buen margen y va y el beneficio pues también va mejorando año tras año, así que, ostras, es una empresa muy sólida que hace recompras, poquitas, pero las hace, y que el mercado la tiene castigadísima. Entonces, bueno, pues igual ahí puede haber una oportunidad para 2023. La verdad que la tenemos, es muy querida en nuestro Discord, Consum. Sí. A ver si compensa ese amor, ¿eh? No, es una empresa que ha sido súper estable a lo largo de los años porque yo me he puesto a mirar estas semanas otras empresas farmacéuticas de China, algunas más baratas, otras más caras, pero te pones a mirar un histórico grande, o sea, de muchos años, y a todas tienen altibajos muy grandes, o sea, o bastante grandes. Pero es que Consum, salvo, ya te digo, salvo el año el 2019, que tuvo una explicación clara, ¿sabes? No es nada extraño, ¿sabes? Se equivocaron en una cosa y ya está, pero el resto de años ha sido súper estable, entonces es como jolines, no sé, todo bien, ¿sabes? Pero siempre al final con las fregonas me pasaba lo mismo, ¿no? Es en plan, bueno, igual me estoy perdiendo, esta creo que está bien, pero igual hay una mejor, ¿no? Vamos a buscar un poco más, vamos a arañar un poco más del mercado, a ver qué hay por ahí que pueda parecer interesante. Y es que no hay nada semejante a esta. No, es para mí es que es una combinación que te da muchísima seguridad. Luego sacaremos el rendimiento que se saque, si se saca algo y tal, pero la idea de inversión en sí es muy consistente. Entonces, bueno, pues yo ahí estoy muy tranquiliño. Es una posición importante de mi cartera y ya dará señales de vida. No hay problema. Y lo otro que todavía es muy incipiente, pero tiene otros productos que vende. Está bien, son muy insignificantes al lado de lo que vende del medicamento estrella. Pero hay algunos que tienen un buen crecimiento de a poquito, o sea, no. Sí, En el no momento. Tenía un pipeline importante también, me pareció ver, vamos, tenía por lo menos 7 medicamentos en desarrollo, una cosa así que podían ser interesantes. Sí, había uno que tenía muy buena pinta, que era para el escáner.
Para esos Sí, que hacen Pero contrastes. el contraste, Sí, sí, contraste, un que contraste. de hecho decían, en una nota decían que era importante porque era como creo que era el primero que estaba siendo producido íntegramente en China. Sí, pero en Pues cualquier eso. caso, todo esto es opcionalidad. Esa parte es Sí, como, bueno, la podés valorar solo a con cero, el sí, eso medicamento es. renal. Sí. Sí. A ver, es opcionalidad, pero es que estamos ante una posibilidad, y también con las fregonas, cuidado, de tener a un compounder, una empresa que durante la próxima década pueda ir creciendo, más o menos, pero pueda mantener un crecimiento, oye, si es del 10 o el 15% durante 10 años, pues es una barbaridad. Bueno, Y otro, porque está, en ese momento está muy a precio. Entonces, merece mucho la pena tener estas opcionalidades, porque esto es lo que igual dentro de 8 años es lo que te permite mantener un crecimiento, ¿sabes? No, Ujú. igual bueno, para ahora mismo no es relevante, pero dentro de un tiempo pues puede ser. otro de los productos que nombraban era el tema de pastillas de hierro, no sé cómo describirlo Sí. bien, pero para fortalecer cuando los chicos tienen bajo hierro, Sí. bueno, Sí. Consum produce también eso y dicen que en China es algo que no se tiene mucho en cuenta, pero hay un porcentaje muy grande que tienen, como lo hay en el mundo, pero Ujú. que no está tan diagnosticado y que también, o sea, que ahí ven un potencial enorme. Pero bueno, capaz que no será en 2 años, capaz que dentro Ujú. de 10 años tenés otros productos que se acercan de a poco al nivel del medicamento renal. Bueno, Sí. eso va a costar llegar al nivel de pero oye, Sí. si le pueden acompañar, pues oye, todo eso suma, ¿no? Sí. Sí. Vamos a saltar al COVID, ¿no? Ya. Vamos a saltar al COVID. Estamos en máximos de este año, chavales. Ya En sé que máximos nos gusta. de casos. casos. De casos, sí, de nuevos casos. Hemos hecho máximos este mes de noviembre y la media de última semana está al nivel de abril, que fue cuando hubo el último brote así importante. Así que en ese sentido estamos mal. ¿Qué os parece? O sea, ¿os parece que nos va a castigar mucho la bolsa china? ¿El mercado ya está cansado de esto? ¿Lo da por descontado? ¿Qué os parece? No sé, yo tengo la sensación de que casi está descontado en el sentido de se están adelantando ya a marzo, ¿no? Es como, bueno, lo que venga ahora que venga, pero está claro que para marzo tiene que estar resuelta la estrategia, ¿no? Y Sí. con tanto, está viendo, bueno, a ver, al final tampoco sabes cuántos disturbios están habiendo, ¿no? Pero yo veo razonable que la gente esté cabreada y que haya que cambiar rumbo, ¿sabes? Porque a lo mejor en pleno COVID podía justificarse, a la población la podías justificar que estuviera encerrada porque podías decir, mira cómo está el resto del planeta, que están muriendo como chinches. Vale, de acuerdo. Pero ahora ya, ¿cómo ocultas que todo el planeta menos tú ya están haciendo vida más o menos normal, con sus problemas más o menos normales, sus guerras más o menos normales, pero han pasado página de esto y tú todavía estás como 2 años atrasado en este tema? ¿Sabes? Tienes que dar un golpe de volante porque la población al final va a ser consciente de eso. Es muy, muy complicado ocultarlo, ¿sabes? Va erosionando mucho a No, la sí. población. El golpe de volante lo están dando, Lo están Sí, dando, o pero yo sea, creo que el que toca es el que ha hecho el resto de población, el resto de países, que es vacunas y ya está. sí, Ya está. A ver, la cuestión es que tengan una que ellos les dé confianza Sí, y o que no les jorobe el orgullo mucho, ¿no? Eh, sí, bueno, tal y como están las cosas, ya no creo que sea un tema es que yo no creo que se fíen para nada de algo que venga de Estados Unidos en ya ese también. sentido. Ya. O sea, vacunar masivamente a tu población con una sustancia de un país enemigo, Ya. entre comillas, no lo veo. Yo creo que de hecho no lo ha hecho nadie, ¿eh? En Rusia Mm, tampoco, sí. Irán tampoco, nadie No, yo pero tampoco. claro, no te arriesgas a que te metan ahí lo que sea. Sí, No, pero no. Rusia Rusia sí que, no sé cómo está en Rusia, por ejemplo. En Rusia sí que utilizan la Sputnik, ¿no? Entiendo Sí, que hicieron la vacunaron con Sputnik Sputnik. y de puta madre, están más contentos Y que Dios. pues ya está, pues coges un par Yo, de trenes y te yo traes. tengo las 2 dosis de Sputnik. Sí, ¿Y qué tal? y ¿Bien? fuiste a Rusia. No, bien, te digo las que No. del efecto secundario, las 2 peores, yo me di 4. Tengo 2 Sí, Sputnik, Pfizer y Moderna. La Pfizer y Uf, Moderna me sí, dejaron de cama. La ya. Sputnik normal.
Hablaba ruso después, pero no hablaba más. Estas son todas ventajas para el futuro. Ahora eres un agente durmiente, me temo. Claro. Pero no lo sabes. Madre mía. Bueno, pues eso, a ver, la noticia desde hace unas semanas es que más o menos se están rebajando las medidas de cuarentena y demás, se está facilitando la llegada de extranjeros. Va a llevar tiempo, pero todo parece indicar que en 2023 va a reducirse mucho la presión. Es que esa gráfica, si realmente alivian y no hacen más encierros, esa gráfica va a ser, vamos, va a ser un Everest, o sea, va a subir de una forma increíble. Entonces va a ser cómo van a lidiar con eso, ¿no? Con muchas muertes y con muchos casos. Sí, ahí se ha muerto un señor de 85 años. Ese es el punto que hablaba recién. Hasta cuando había empezado todo el tema, había como un especialista de epidemiólogo chino que era como una de las personas que guiaba un poco todas las políticas. Y el tipo decía que lo que había que mirar era el porcentaje de letalidad en relación a los casos. La realidad es que la letalidad nunca subió mucho. O sea, bueno, Ciprés decía, murió un señor de 84 años que tranquilamente puede morir de una gripe común. O sea, claro. Ahí es también donde me parece como que esto es día a día, porque capaz que en 5 días salen y dice el organismo de salud de China, dice la verdad que esto ya es más similar a una gripe común y no es letal, entonces vamos a normalizar las cosas y cambia de un día para el otro todo el panorama. O sea, puede ser súper inesperado. Sí. Después también me parece que lo que hablábamos, que una cosa es lo que se vea de los casos y los encierros. Ahora, si mirás los ingresos de Alibaba de este año con respecto al año pasado, están igual. O sea que está bien, capaz que China no está creciendo a las tasas estratosféricas. Hombre, a ver, José, tú porque eres un inversor value y el crecimiento, pero a Alibaba se le presupone un crecimiento, ¿eh? No crecer es bueno, mal para Alibaba. Está bien, pero una cosa es lo que haga el mercado con los precios y otra es lo que pase en la economía real. Sí, eso yo considero que los ingresos de Alibaba y de las empresas chinas son un reflejo de la economía real, y ni hablar si pagan dividendo después. Pero ahí es donde vos decís, bueno, hay un terror a que otra vez haya encierros. Ya hubo durante todo el año, hubo esporádicos, y después tenés el resultado en los ingresos. La realidad es que no es que hubo un desplome tremendo en los ingresos, en líneas generales, ¿no? Como para dar datos de los cuales agarrarse y pensar. Claro. Yo creo que independientemente de todo esto, es muy difícil predecir lo que puede pasar ya en China con el COVID. Vamos, me parece que nos podemos ir a cualquiera de los dos extremos y que al final no sirve de mucho hablar de lo que va a hacer el gobierno porque es imposible predecirlo. Pero lo que sí que está bastante más claro para mí es que ya la situación es completamente diferente en las bolsas y se está viendo es un cambio radical la visión que se le ha dado. Y entonces yo veo muy probable que estemos en el peor caso que podamos imaginar de COVID, con muchísima gente muriendo y encierros otra vez muy estrictos, y que a la hora de la verdad la bolsa haga pues lo mismo que pasó en Occidente cuando se adoptó una política monetaria expansiva y ya la gente veía más o menos la luz al final del túnel, pues se disparó a niveles históricos. Es verdad. Y yo creo que las predicciones tienen que ir más por ahí porque va a haber mucho ruido de fondo, pero al final las bolsas se están comportando de una manera muy diferente. Ya tenemos en Beijing peleas de ciudadanos contra policías y mira lo que le ha importado a la bolsa, que la corrección más gorda que ha tenido los últimos días, ¿cuánto ha sido? Un 2%, como mucho. Que eso en China no es nada. Sí llega. Sí, la verdad es que está muy fuerte, ¿eh? El Hang Seng desde que empezó esta racha para arriba está aguantando muy bien. También estamos en noviembre, que es un mes bueno para la bolsa en general. Veremos qué pasa en diciembre, pero de momento lo importante es que esté mejor que Estados Unidos y que aguante. Lo ideal sería ver si puede aguantar China sin bajar cuando Estados Unidos y Europa bajen, porque ahí sí que la situación yo creo que va a ser bastante más difícil en 2023. Vamos a pasar al coche eléctrico, que para mí ha sido una de las claves de este año. Las ventas han disparado a unos niveles brutales. O sea, hablamos ya que en septiembre se han vendido más de 600.000 coches en un mes.
eléctricos. Ya son más del 30% de los autos que se venden son eléctricos. Más del 30% de los coches que venden son Por eso eléctricos. también decía, esto es un dato de la economía real. O sea, vos podés tener encierros y la bolsa puede hacer lo que quiera con los precios. Y también fíjate la diferencia con el tema inmobiliario, de las ventas de departamentos. O sea, tenés una baja enorme allá. Para mí esto alimenta y dejan claro que es una crisis del otro, es una crisis muy del sector. Acá tenés un sector que está creciendo, está tirando para arriba, está en máximos. O sea, Es ¿se mucho, entiende? pero es que es mucho Sí. crecer y son muchos coches de nuestro señor, ¿eh? Y después está la noticia que salió esta semana de que BYD va a producir baterías de sodio, José. Se nos Sí, esto es jode el tremenda. negocio del litio, ¿eh? Esto es tremenda, pero No. antes de que comente José, creo que aquí lo de la segunda derivada de no comprar acciones de marcas de coches me parece bien, pero quizás incluso ir más allá y ir a comprar cosas que sabes que van a ir en los coches eléctricos. Es decir, tú no sabes de qué van a estar compuestas las baterías de aquí 5 años, pero sabes con mucha seguridad que el cobre va a hacer falta, porque no hay un Exactamente. sustituto del cobre. Sí. O del estaño, tampoco hay sustitutos de esos dos elementos. Pero de las composiciones de las baterías es todo magia. O sea, de aquí 5 años igual sale. Sí. Sí, Vete a saber tú. a mí yo lo que veo yo lo que veo personalmente en relación a cómo va a estar compuesta la batería, yo veo que hay empresas que están invirtiendo, en el caso de Ganfeng, muchísima plata en poder conseguir sus recursos de litio y que ese litio se use en baterías. No me parece que una cosa vaya sí o sí a eliminar el 100% de la otra, porque no es tampoco todo tan simple. O sea, hay empresas en el medio que hicieron su inversión, que armaron su cadena con el litio y el níquel y el cobalto, o algunas sin cobalto. No es que, me parece que no es 100% una cosa y de repente uno ve un título que dice de sodio y 100% para el otro. Pero piensa que el sodio, a ver, depende de la energía, porque lo que consume, o sea, el sodio es básicamente energía condensada, porque el sodio es lo que hay, es arena, ¿no? Está bien, pero Entonces, vos fijate, entonces de repente todos los productores de batería para auto eléctrico se van a pasar al sodio, se va a ir el sodio por los aires, el litio va a bajar de precio y todos se van a volver al litio porque va a ser de nuevo muy rentable Sí, el pero litio. no, yo, bueno, no, hablo desde el sí, conocimiento, pero creo que el sodio hay mucho más que el litio, ¿no? Yo no, el creo. sodio es No, infinito. El litio sodio, también hay, el tema que los proyectos tardan en ponerse Ya. en funcionamiento. El tema ahora con el litio puntual es que hay un aumento enorme de la demanda, los proyectos tardan en llegar a producir, porque el litio hay un montón, hay muchísimos proyectos, pero no es que pero, empiezan a producir el proyecto de Litio en América, que está con Ganfeng acá en Argentina. Yo lo estoy siguiendo desde el 2018. Hace 4 años que están diciendo que en 2 años empiezan a producir. Lleva su tiempo. O sea, no es que no hay, ¿no? Y no creo tampoco que esto de... Perdón, sí. el sodio lo puedes sacar de una playa cualquiera. Ah. Es hiperabundante y el problema no puede hacerse para mañana porque hay que fabricarlo. O sea, lo que tendría muchísima inflación es la batería en sí, porque ese sodio hay que tratarlo, pues no, o sea, hay que hacerle un proceso, consume energía, o sea, ahí hay un gasto energético importante, que ese sí puede ser un factor limitante en los próximos años, porque la energía, si empezamos a consumir más, porque esto sería algo que consumiría mucho tal, ahí tenemos un factor limitante, pero a nivel de precio es un salto brutal. De hecho, la batería esta es un pelín peor que la de litio, pero claro, la diferencia a largo plazo que le ven es brutal. Y sobre todo es que el problema es que los chinos son muy conscientes de que no hay de todo, o sea, que falta de todo para que los 400 millones de chinos que están viviendo aún en un nivel de vida muy bajo puedan vivir a un nivel de clase media, falta de todo. Son tan conscientes que falta de todo que por eso invierten en todos lados y se meten en todos los lugares a donde haya que meterse para llegar a conseguir los recursos necesarios. Están años por delante de cualquier otro país que quiera correr la carrera por el auto eléctrico. O sea, no es tanto que el litio se vaya a hundir, sino que una subida meteórica dentro de unos años, pues esto va a ayudar a mitigarlo.
Bueno, eso va a ser un factor limitante para una subida brutal, que igual no se llega a producir. Se mantiene caro porque hará falta. Pero bueno, eso es muy importante. Y además, más importante de esto es que nosotros no tenemos estas baterías. O sea, esto es una tecnología muy económica, que igual no es tan eficiente como el litio, pero en la que los chinos van muy por delante nuestro. ¿Vale? Y después El otro cuando día vengan creo que lo los- nombramos, creo que lo nombramos en la cocina el otro día, pero había una noticia en un diario indio que comparaban los costos del auto eléctrico con el de Anafta, una marca de un modelo de auto de Tata, y lo que decía era que en 6 años el costo es el mismo. O sea, capaz que primero tenés un costo primero inicial más alto en el auto eléctrico, pero que después las cargas, en comparación al cargar nafta, a los 6 años terminabas habiendo gastado lo mismo. Con lo cual, me parece que se va a ir alimentando más todavía el tema del auto eléctrico en China y calculo que en otros países también. Sí, es muy posible. Yo no creo que se extinga el otro, sería una pena que se extinga el motor de combustión, porque es una joya también, pero vendrá bien tener mayor diversidad, a no depender solo de una cosa o de la otra, eso sería lo ideal. Bueno, chicos, para ir acabando, sabéis que Michael Hartnett ha subido al barco del emperador. ¿Lo sabíais? Da gusto, da gusto. Sí. Sí, Michael Hartnett ha dicho que para 2023 vender grandes tecnológicas americanas y comprar acciones chinas. Me gusta que se sube a nuestro barco, hay sitio aún para él. Nos falta McElligott, ya tenemos ahí a toda la élite del análisis de inversión en América. Y entonces, bueno, os queda eso, a ver, ¿qué os parece? ¿Qué nos depara 2023? London, que llevas mucho rato callado, ¿dónde estás? Yo ¿Estás estoy ahí? aquí. Sí. Bullies a tope. Vamos todavía. Grande, grande. ¿Y tú qué tal? ¿Y tú qué dices, mano floja? A ver, ¿Cómo lo ves? yo veo que si hay un crash fuerte de las bolsas occidentales, igual nos tenemos que comer una bajada del 10%, 15%, pero bueno, que eso para un inversor en China no es nada. Y luego ya, pues, a largo plazo, a partir de a un año o dos, muy, 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 muy bullish. Vamos. Yo creo que las Consum nos van a jubilar a todos. Bueno, a ver, jubilar no sé, pero Consum es una empresa que tiene un potencial de crecimiento a 5 años vista gigante. Es una de esas acciones que te justifica tener una acción, una small cap, porque claro, hablas de magnitudes de crecimiento a nivel de acción, del precio, de subida del precio, que en una mega cap o una big cap no tienes. O sea, no, es otro nivel. ¿Y tú qué dices, John Dellis? ¿Cómo lo ves 2023? Sí, yo lo veo un poco igual. Además, es que partimos de la base que el último mes ha sido muy bueno, pero es que seguimos a unos niveles de hace 20 años. Es que es una cosa muy loca. O sea, China no tiene nada que ver con lo que era hace 20 años. Entonces, No. no sé, que está claro que la bolsa adelanta expectativas, ¿no? Pero aún así yo creo que para China, vamos, creo que el futuro es mejor para China que para Europa, sinceramente. O sea, lo veo mejor para China que para Europa. Entonces, por todo lo que habéis comentado, ¿no? de que está haciendo acopio de materias primas, no sé, en fin, no se mete en fregados raros. No, Políticamente es muy exacto. estable. Entonces, no sé. Es que Yo me siento China se tranquilo, la lleva verdad. bien con África, se lleva bien con los árabes, Sí, se lleva sí. bien con los rusos, se lleva bien con América Latina, se lleva bien con Europa, aunque les molesta los americanos. Intentan llevarse bien con todo el mundo. Sí, Lo que sí, pasa sí. que, claro, para los americanos son una amenaza. Sí, pero siguen dependiendo también de ellos. O sea, al final el comercio mundial es el comercio mundial. O sea, no puedes quitar un actor tan importante como China. Sí, a No. 30 años vista puedes pensar en hacer los iPhone en India, pero hoy en día, chico, tienes el 95% de la producción allí y eso va a seguir siendo así. No puedes cambiarlo de un día para otro. Así que, y así como Lleva con años. muchas más cosas. Entonces, no sé, yo no veo a nivel de país. Entonces, creo que estamos muy afectados por COVID, básicamente. Y una vez eso se despeje, yo creo que no hay razón. O sea,
creo que este momento es muy bueno para estar en China. Pero bueno, así lo veo yo y así actúo, ¿sabes? No me queda más. Y yo, con el sector inmobiliario, una cosa que hay que decir es que esto aún no ha terminado, pero si termina bien, sería la sacada de rabo financiera más grande de la historia humana. O sea, yo no recuerdo ningún caso en Occidente que una burbuja haya sido controlada, Sí, o sí. sea, primero hecha estallar por el Estado y luego que el colapso consiguiente a esa explosión, el propio Estado haciendo todo tipo de trampas, porque es que la gente no entiende que China no es un país capitalista, China hace trampas. China coge empresas públicas que les dice, oye, compra ese activo, oye, dale ese crédito. Y lo tienen que hacer. No es como Lehman Brothers, que en un momento dado, si no hay nadie dispuesto a echarte una mano, te vas al garete. Ahí está el Estado haciendo una cosa que es, desde un punto de vista mercantil, legal, pues muy discutible, porque eso es intervenir en la economía y claro, es una competencia, entre comillas, desleal, ¿no? Con el resto de... Pero bueno, les dejan. Y ahora ya son tan poderosos que nadie les va a toser. Así que lo que han hecho, si lo consiguen estabilizar, es un éxito clamoroso y además, muy importante también, durante 2021, mientras los americanos y los europeos bajaban tipos y emitían moneda como si no hubiese un mañana, ellos empezaron a restringir el crédito y a reducir la emisión de moneda para enfriar la economía en 2021 y que ahora en 2022 y 2023 pues esté en una situación mejor de la que nos vamos a encontrar nosotros dentro de unos meses, en 2023. Sí, Es hicieron decir, deberes. exacto, o sea, a ver, han hecho su trabajo. Tú, si tienes un banco central es para anticipar, ¿no? No para ir detrás de, ay, que eso, como dijo Lagarde, no sabemos, nadie sabe de dónde vino esa inflación. ¿Cómo se te ocurre decir eso? En fin, ¿queréis comentar algo más? Pues yo, siguiendo un poco lo que Venga. estabas comentando, sí que me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre las movidas que estamos teniendo en los sistemas monetarios y la posibilidad de que cambien radicalmente de sistema las BRICS y empiecen a formar lo suyo, porque ahí es donde sí que Sí, puedo ver muy algún interesante. tipo de riesgo sistémico. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Alguno tiene opinión al respecto o contesto yo? Contesta, dale. No sé. A ver, ¿riesgo sistémico para quién? Claro. Para A empezar. ver, sería más para el sistema basado en el dólar, pero nosotros para siendo nosotros. inversores occidentales en un sistema basado en el dólar, invirtiendo en Hong Kong, pues Dios sabe la que se puede liar ahí. A ver, yo lo primero es que no creo que vayamos a ver una catástrofe de golpe, ¿sabes? O sea, yo entiendo que la moneda americana durante meses o años va a ir perdiendo importancia y debilitándose frente a lo tangible. Porque, claro, a ver, hay una cosa que esto es muy evidente. O sea, si Irán y Ruanda dejan de comerciar entre ellos usando el dólar, hay un montón de dólares que tenían esos dos países que no les sirven para nada y tienen que venderlos para comprar moneda iraní y moneda de Ruanda, ¿vale? Que es lo que ha pasado con el rublo. Entonces, el hecho de que los BRICS estén tratando de comerciar entre ellos sin usar el dólar, evidentemente va a hacer aflorar un montón de dólares que estaban, digamos, en el capital circulante de las naciones, ¿vale? Ese capital circulante que está en dólares lo van a tener que vender para comprar yuanes, rupias, rublos o no sé ni qué moneda tienen en Arabia Saudí. Pero bueno, eso. Y eso evidentemente que va a afectar. Pero justamente yo creo que China está en el equipo de los ganadores. Es decir, China le vende a los países productores que tienen cosas que se tocan, como dice Dragón, cosas que se tocan. ¿Vale? Los que tienen una economía financiera basada en la impresora, en un gasto público brutal, en un montón de población que no produce nada, somos nosotros, los occidentales y los americanos. Entonces, en la medida que no tengamos una mierda de guerra con los chinos,
y que nos pase lo que ha pasado con los rusos, joder, está bien, es el equipo ganador, a mi modo de ver, ¿eh? Sí, yo la verdad es que estoy de acuerdo. Además, con lo bien que suele hacer China estas cosas de así te la vas metiendo doblada sin que te enteres Sí, sí. y al final siempre salen ellos ganadores, me extrañaría mucho que la liaran parda en ese aspecto, pero sí, vamos, era solo por si había alguna persona que decía, buah, pues yo creo que con la cantidad de oro que han comprado ya están listos para cambiar a una moneda que tenga un respaldo físico y demás. Pero creo que estamos todos de acuerdo en que no van a hacer tal burrada, ¿no? Sí, yo creo que tampoco, vamos, no los veo haciendo. Es como se han apoderado de África y casi ni te has enterado, Sí. ¿sabes? O sea, Es verdad. yo que estuve hace un par de años en Kenia y era alucinante la de carteles que estaban en chino en las carreteras. Era alucinante. O sea, todo el país estaba financiado por China. O sea, Pero es que todo eso yo lo conozco de primera mano, eso, yo lo he vivido en Senegal. Sí, yo Y creo es que todos los porque, países, vamos, están así. En muchos países africanos están de pero es ese que palo. China les ha hecho mucho bien a esos Sí. países. Les ha hecho mucho bien, porque China no solo pone una mina y explota el hierro de esa mina. China pone la mina, pone el ferrocarril, construye el puerto. Entonces, coño, te está desarrollando el país y a cambio, bueno, pues si durante unos años gestiona el puerto, luego acaba siendo de tu propiedad, te cobra un peaje por el ferrocarril y luego te lo entrega. Es decir, lo ve como operaciones financieras en las que obtiene una rentabilidad, pero claro, esos países también, piensa que China lo que hace es que envía ejércitos de constructores, ¿sabes? O sea, China hace cosas en África que nadie más puede hacer. Sí. Pero Pero todo esto, además ahí además, sin pegar un tiro. No, cuando claro que no, mirás, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? cuando ¿Qué mirás los necesidad hay? balances, por ejemplo, mirás el balance de China Non-Ferrous y vos dicen, no, China va y se lleva todos los minerales. Cuando mirás la cantidad de impuestos que pagan, o sea, Claro. los gobiernos locales se llevan un montón, no solo en la mano de obra que generan, el trabajo que generan, sino en la cantidad de impuestos que pagan. O sea, es Y un que son montón de ingresos socios, que, claro, ese es el tema. Son socios y además se llevan impuestos. más de lo que se lleva China, obviamente, a mi entender, por lo que veo los números mirando los balances, o sea, no lo estoy inventando. Eso es, ha sido una política muy, muy inteligente. Es decir, China tiene constructoras especializadas en ir al tercer mundo a construir cosas, a construir plantas, a plantas eléctricas, carreteras. ¿Quién tiene eso? No lo tiene nadie. Eso es una cosa que solo tienen ellos. Y obviamente les va a dar un retorno gigante y obviamente les da una autosuficiencia, entre comillas, porque no es auto, pero da una resiliencia, ¿no?, a su economía que nosotros no tenemos. Nos hemos quedado un poco fuera de juego. Así que no veo tan mal. Es que si China intenta apoyar su moneda en oro, ojo, estando de acuerdo con economías tan importantes como la India, la de Arabia Saudí, Rusia, etcétera, etcétera, es que los que estemos ahí invertidos estamos en el equipo ganador. No sé si me entiendes. El problema lo tendremos aquí. El problema lo tendrás que con los euros. Que te Sí, podrás hacer, ¿sabes? Un canutillo o lo que sea, porque no te van a servir para nada más. sí. Sean como los pesos de José. Y luego también otra cosa a la que yo creo que no le damos suficiente importancia es que nosotros somos inversores europeos, no somos inversores estadounidenses, que muchas Sí, veces se habla ahí el tema ese de fondo de estás invirtiendo en un país enemigo, en cuanto te despistes te expropian. Vamos a ver, China no es para nada la enemiga de Europa. Otra cosa es que no. tenga más influencia Estados Unidos sobre nosotros. Pero estoy convencido de que a los inversores estadounidenses les van a expropiar años antes de que nos expropiaran a nosotros si ocurre, que también estoy convencido de que no va a ocurrir. No, Europa no puede enfrentarse a China. Pero no Sería, puede. sería un No puede, es que suicidio. la mayoría de ventas o sea, mira tal y como están los alemanes, solo les falta no poder ir a vender a China sus coches. Sí. Se Sí. hunde el país, Sí. que no tienen, no hay más cojones. O sea, no, China la parte continental del planeta ya la tiene. Lo único que le incordia ahora son los americanos, que están aún con un montón de misiles nucleares y de portaaviones y son un problema, pero bueno, veremos cómo lo gestionan.
Tampoco China tiene ningún interés en montar una guerra en Taiwán ni nada de eso. Pero claro, a ver qué pasa ahí. Yo creo que no va a pasar nada en Taiwán. De hecho, Warren Buffett ha comprado acciones de TSM, lo cual ya también nos da, ¿sabes?, un extra de seguridad, en plan. Eso Bueno, ha sido un golpe en la mesa espectacular, porque sí. Bueno, eso ha sido que no hay. Es que no se lo puede permitir nadie, ni los chinos ni nosotros tampoco, creo yo. Así que bueno, chavales, ¿algo más? Ha sido muy guay, ¿eh? Un placer. Entretenido, sí. igualmente ha estado fenomenal. Pues muchas gracias a todos por venir. Blondin, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por todo el curro, compañero. Gracias por invitarme. Ha estado fenomenal. Bueno, pues un abrazo muy fuerte a todos. Muchísimas Igualmente, gracias. Ciprés. Y nos vemos pronto. A ver si sale 2023 como esperamos. Venga, seguro que sí. A ver, hasta luego. Chao, buenas Chao. noches. La otra.